Hola, gracias por continuar aquí con nosotros. Vamos a dar paso ahora a este bloque muy interesante enfocado a la formación. Contamos para ello con Nicolás Cerantola, ingeniero industrial, fundador y director de Ecologin, empresa social que surgió en 2009 como respuesta a los desafíos globales a los cuales se enfrentan los negocios y la sociedad en España y también a nivel internacional. Consultor y docente de diseño, emprendimiento y economía circular, experto UNEP en emprendimiento verde para la región de Oriente Medio y Norte de África, autor y provocador. Es el creador, además, del enfoque metodológico EcoCanvas, que conecta la economía circular con el diseño de negocios rentables y resilientes. Se dedica a catalizar ecosistemas emprendedores responsables. A mí hay una frase que me gusta mucho de Nicola que dice: la economía circular no es gestión de residuo, sino diseñar y habilitar sistemas socioeconómicos que fomenten el bienestar, la justicia social y la felicidad de todo ser vivo. Y con nosotros aquí ya lo tengo, Nicola. Hola, muchas gracias, bienvenido. Hola, Un placer buenos días. volver a saludarte. No es la primera vez que desde la ADCV contamos con tu colaboración y sabiendo lo exigentes que somos, porque eso es así, muchísimas gracias por tenerte y un lujo volver a contar con tu participación. Cuando quieras puedes Genial. empezar con tu intervención. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer y un honor poder estar en este evento y poder volver a colaborar con la asociación. Es un placer verdadero. Así que vamos a ello. He preparado, bueno, aquí he arrancado con un poco mi presentación, pero ya como me has presentado muy bien, voy a pasarlo rápidamente porque creo que no es tan importante. Además, porque lo interesante es ir un poco a la chicha, ¿no?, de todo esto. Así que vamos a hablar de economía circular. Es un tema que yo siempre empiezo con esta diapositiva provocadora porque creo que hay muchas expectativas, ¿no?, alrededor de este concepto. Desde hace unos años pues ya se ha ido, digamos, buscando encontrar oportunidades de negocio. Entonces, desde el 2015 digamos que ya es un tema que se ha ido popularizando cada vez más, y ahora con la situación tan especial en que vivimos, quizás es la oportunidad que estábamos esperando, ¿no?, para replantear muchas de las cosas que tienen que ver con nuestras vidas y nuestra forma de producir. Pongo los unicornios simplemente porque es un poco una primera provocación, ¿no?, que muchos negocios se están sumando al carro de la economía circular porque están buscando estos unicornios, ¿no?, estas empresas o estos negocios muy rentables, ¿no?, que son raros de encontrar, pero que ahí están. Realmente, más que un unicornio, yo creo que se parece más a algo así, ¿no? Nosotros estamos viviendo un poco en una tormenta, estamos navegando, no sabemos bien dónde vamos. Entonces, quizás lo interesante podría ser volver a dar un paso atrás, ¿no? Al final estamos tan enamorados de la economía circular que a veces nos olvidamos de para qué sirve, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la economía? Entonces, ahora yo os pudiera hacer esta pregunta, ¿no? Lo he puesto aquí en griego porque quizás es importante reflexionar sobre por qué alguien en su sana cabeza algún día dijo: vamos a crear una disciplina que se llama economía. Y esto viene simplemente del hecho de, como nos sugiere el griego, que tiene que ver con la gestión de la casa, ¿no?, con la gestión de los recursos, ¿no?, la repartición de lo que son los recursos que tenemos en casa. Entonces, esto tiene sentido desde una perspectiva de un planeta finito. Es decir, si el planeta no fuera finito, pues no tendría mucho sentido quizás hablar de economía. Entonces, nosotros realmente el propósito de la economía, desde que éramos así de peludos y con algunas herramientas, del cual el diseño es uno de los procesos lógicos más importantes, lo que estuvimos buscando es, a través de la forma en que nosotros diseñamos herramientas y terminamos diseñando incluso todo nuestro sistema, aunque a veces se nos ha escapado de las manos, como estamos viendo últimamente. La cuestión es que la economía nace para satisfacer estas pirámides, ¿no?, esta pirámide de necesidades. Y aquí es muy importante, yo siempre la uso como hilo conductor, porque en el fondo la economía tiene este propósito, y es
satisfacer las necesidades, y estas necesidades están repartidas en unos escalones. Y entonces hay algunas necesidades que son más acuciantes para la humanidad y otras que son, digamos, más intangibles. Entonces nosotros trabajaremos hoy, en este tiempo juntos, un poco sobre este concepto, ¿no? Y veremos esta pirámide, cómo la podremos romper en diferentes ámbitos para ver efectivamente esta economía circular, cómo entra en todo esto y cuál es su potencial de transformación. Al final, esto ya creo que soy el tercero o cuarto ponente, entonces no voy a perder mucho tiempo en esto, pero sí que voy a destacar algunos elementos que para mí son absolutamente fundamentales. Esta linealidad de la economía, que siempre fue así, aunque a veces se dice que no, es que mi abuela era circular. Bueno, era lineal, lo único que tenía algunos elementos de circularidad por la necesidad que tenía y también por el poder destructivo que tenía de acelerar este proceso de extracción tan brutal y salvaje que vivimos, es porque no tenía los medios. Pero la historia, si sabemos un poco de historia de antropología, el ser humano siempre ha ido extrayendo recursos de manera lo más productiva posible. Lo único que antes teníamos unos medios que eran un poco más primitivos. Todo esto nos lleva a un punto importante que tiene que ver con esto, ¿no? A mí me gusta mucho esta diapositiva. Si tuviéramos más tiempo, bromearía un poquito con vosotros, pero entonces me tengo que autobromear. Y es que, en el fondo, nosotros hemos creado un sistema que es tan eficiente en la forma de construir productos que, mientras yo estoy hablando y mientras pasan estas decenas de botellas, en algún taller en Bangladesh o en China o en Elche, se están fabricando millones de unidades de algo, ¿no? Entonces la cuestión es que, ¿qué pasa con esto? Es que nosotros, con la economía globalizada de escala, lo que hemos hecho ha sido romper una regla fundamental, que era la unión entre la demanda y la oferta. Es decir, antes, cuando éramos unos primates, cuando hemos ido evolucionando desde los primates, lo que nosotros buscábamos era satisfacer las necesidades localmente, y las empresas locales lo que ofrecían era lo que era la demanda. Pero hoy en día estamos fabricando mucho más producto de lo que realmente en muchas partes del mundo se necesita. Y ahora profundizaré un poquito más este tema. Además, un tema que he escuchado últimamente, que me parece importante y lo traje, es que la economía lineal actual, del modelo actual, es muy eficiente en costes. Es decir, ha sido excelente en cuanto a abaratar el coste de las cosas, pero es muy deficiente desde una perspectiva ambiental y social. Bien, todo esto nos lleva a una serie de consecuencias muy graves. De hecho, creo que habéis tenido en Valencia, en la zona de Levante, bastante problemas en los últimos días, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Bueno, también porque nosotros estamos degradando tanto el entorno que se está tropicalizando, por ejemplo, el clima mediterráneo, ¿no? Entonces, todo esto pues lleva a una serie de consecuencias bastante graves. Pero si nosotros incluso ya estamos preocupados ahora, pensemos lo que pasaría en unos años. Entonces, aquí la cuestión es que tenemos el crecimiento demográfico, es decir, tenemos este aumento de población que hay que considerarlo, es decir, es una cosa que inevitablemente tenemos que tener en consideración. También, estos consumidores, esta población va a tener una franja de consumidores de clase media más alta. Esta es una foto que saqué en Vietnam en enero, antes de saber que iba a pasar todo esto. Y al final, este es el emblema. Es una nueva tienda de electrónica ahí detrás, una autopista que están construyendo y gente con motitos. Esto es el mundo emergente. También, un tema que me parece importante es que realmente nosotros, el 70% de la gente va a vivir en ciudades. Y el problema es que nosotros pensamos que las ciudades son así, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, el 70% de la población va a vivir en ciudades y nos viene a la cabeza sensación de vivir, nos viene con sus chaletitos y sus cosas, que tiene obviamente un impacto enorme, ¿no?, en la forma de construirse y de llevarse, pero en la realidad más concreta podría ser algo más parecido a esto, ¿no? Es decir, en un contexto donde realmente millones y cientos de millones de personas viven en entorno o asentamientos urbanos. Entonces aquí entra una primera reflexión, y es que los amigos de Circle Economy lo llamaron en su informe, lo llamaron con diferentes nombres, ¿no?, en inglés, ¿no? Había el que tenía el nivel supervivencia, lo llamaban build. Luego estaba en la clase media, que era el nivel que tenía que ver con el crecimiento de la sociedad, y finalmente tenía uno que me gustaba mucho, porque era el mismo tipo de clasificación que yo hice, que le llamaron shift. Yo, para llamarlo de manera más folclórica, lo llamo nivel Maricondo. Y Maricondo, si la conocéis, es una consultora de minimalismo
que podéis, un día me la tendré que llevar a un webinar, una charla, porque me tiene que ayudar con esto. Y ella lo que hace es que te ayuda a deshacerte de las cosas que tú tienes en casa, ¿no? Es decir, tú le pagas $1000 o lo que sea, y ella viene a tu casa y te ayuda a ser feliz, porque te deshace de las cosas. Entonces, la paradoja de todo esto es que nosotros estamos hablando de economía circular, pero tenemos que hablar de 3 tipos de economía circular. Una, que es el nivel maricondo, donde tenemos que disminuir drásticamente nuestro consumo, y luego hay un 80% de la población mundial que tiene que satisfacer los escalones de la pirámide de una manera eficiente, porque si no, no vamos a llegar, ¿verdad? Bien, seguimos. Todo esto al final nos lleva, si hemos podido intuir si el planeta es finito y nosotros estamos aumentando de manera exponencial la demanda de recursos, porque nosotros somos como un elefante que va en bicicleta corriendo dentro de una tienda de cristalería, esto es la metáfora perfecta, son un elefante en bicicleta, ni siquiera caminando, en bicicleta. Por lo tanto, como podéis imaginar, todo este recorrido dentro de la tienda es bastante, ¿cómo se puede decir? Es bastante bruto, ¿no? Nuestra forma de interactuar. Y entonces, si tenemos que aumenta mucho la demanda de recursos, pero los recursos son finitos, significa que la oferta va disminuyendo. De hecho, nosotros degradando el entorno natural lo que hacemos es que disminuimos la oferta. Por lo tanto, hay una crisis que se nos está veniendo encima y que de alguna manera nosotros deberíamos intentar plantear, ¿vale? Aquí yo le pongo un poco de humor porque realmente es un humor negro, realmente lo que nos espera requiere de cambios bastante drásticos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos estos grandes problemas? Pues tenemos que trabajar sobre la pirámide. Entonces, aquí estamos en un foro de diseño. Por lo tanto, ahora veremos desde la perspectiva de la pirámide cómo podemos nosotros como diseñadores trabajar para tratar de aplicar la economía circular en cada uno de estos tipos de necesidades que son realmente diferentes. Vamos a por ello. Entonces aquí reconocemos el mismo patrón de la pirámide. La parte de arriba, la parte digamos más intangible, tiene que ver con la parte aspiracional, es decir, todo lo que nosotros aspiramos en nuestras vidas. Luego en la parte intermedia, que es el funcionamiento, el modelo operativo de la sociedad, es decir, la forma en que nosotros nos relacionamos entre nosotros es esta parte intermedia. Y luego está la parte de abajo, que es nuestras necesidades físicas, es decir, yo ahora mismo tengo que beber agua porque es una necesidad imperante. No tener agua potable, pues obviamente me supondría una grave crisis personal. Bien, seguimos. La misma pirámide la podemos traducir a otro idioma, que es la parte de arriba, la cumbre de la pirámide, es es donde se plantean los deseos, los sueños y las ficciones. No sé si habéis leído el libro Sapiens, pero si habéis leído el Sapiens sabéis de lo que hablo. Es decir, que nosotros vivimos en una realidad paralela que está en nuestra cabeza, que se basa en el rol que nosotros actuamos en la película. Entonces, estas ficciones son muy, muy poderosas y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos una relación entre la economía, las personas del entorno, es decir, yo cómo intercambio elementos con lo que tengo alrededor, y esto se puede diseñar. Y finalmente la parte de las necesidades biológicas, y ahí podemos diseñar hasta un punto, ¿no? Podemos diseñar, lo que sí podemos diseñar es, por ejemplo, una dieta que sea más coherente con la capacidad del planeta, ¿vale? Bien, y en una última traducción la hacemos así, y es la parte aspiracional, nuestras ideas y nuestras, podríamos decir, telenovela que nos montamos en la cabeza, tienen que ver con el propósito de nuestras vidas. Y luego está la parte de abajo que tiene que ver con hacer negocio y política, y la de abajo que es cómo sacamos adelante más de 7.000 millones de personas con lo que tenemos, que son alimento, agua, energía. Bien, vamos entonces a centrarnos en las dos de abajo y luego terminaremos con las del propósito. Vamos a por ello. La forma de hacerlo es, sin duda, inspirarnos en lo que la naturaleza nos puede enseñar. Yo sé que muchos de vosotros ya conocen este concepto, entonces yo lo que voy a intentar hacer es ver cómo podemos conectar realmente los escalones de abajo de la pirámide para ver desde una perspectiva fisiológica y de negocio y de economía cómo podemos inspirarnos a través de la naturaleza. Vamos a por ello. La disciplina que estoy mencionando es la biomimética o la biomímesis, que seguramente muchos conocen, que es para mí el eje central de todo planteamiento de economía circular. De hecho, si pudiéramos imitar mucho más la naturaleza, no estaríamos en una situación tan crítica en la que estamos.
¿no? Bien, al final, ¿en qué consiste la disciplina? Consiste en aprender, imitar y copiar de la naturaleza. Aquí tenéis enfrente un tipo de escarabajo, ¿vale? Que nos está dando una pista de, por ejemplo, cómo podríamos nosotros empezar a tener, en vez de pigmentar los productos con óxidos y otros elementos que pueden ser tóxicos, cómo la naturaleza es capaz de generar colores tan maravillosos. Pero esto es solo el principio realmente de lo que quiero compartir, y tiene que ver con todo un conjunto de otros elementos que pueden ser interesantes, por ejemplo, como el tema de los envases. Hoy en día seguimos luchando para el tema de la gestión de los envases, que es muy ineficiente, que es muy desastrosa, etcétera. Pues entonces tenemos que buscar de alguna manera formas de imitarnos cada vez más a la naturaleza. Y aquí tenemos los ejemplos de todas las cáscaras, de todos los elementos que envuelven a los productos y que les permite protegerles de los golpes, del oxígeno, de los bichos, etcétera. Bien, luego también tenemos otro elemento que tiene que ver, por ejemplo, que está muy de moda, estaría muy de moda hoy en día. Sabéis que tenemos ya el gel hidroalcohólico que estamos con las manos consumidas. Pues hay alguien que estudió la piel del tiburón y se dio cuenta que la estructura que tiene superficial es muy apta para evitar la proliferación bacteriana. Es verdad que no estamos luchando contra una bacteria, pero bueno, nada no sobra, ¿verdad? Entonces, lo que han desarrollado en Estados Unidos son unas pegatinas que reduce de un 98% la proliferación bacteriana. Es decir, yo con mi dedo sucio toco la puerta y la suciedad se queda en mi dedo en vez de quedarse en la puerta, en vez de que colonizar la puerta. Y esto salva vidas en hospitales. ¿Y esto por qué es economía circular? Bueno, es economía circular porque evitamos de echarle litros y litros de amoníaco, de cloro o de otro elemento que que solemos utilizar para limpiar. Bien, luego la mariposa morfo me encanta. Esta también se basa en el mismo principio que hemos visto en el escarabajo, es decir, unas escamas que están a una cierta distancia, que tienen que ver con el espectro del electromagnético. Por lo tanto, la luz impacta las alas de la mariposa y lo que hace es que refleja el color azul, la longitud de onda azul. Y entonces el futuro es que nosotros podemos, digamos, colorear lo que nos rodea en vez que con pigmentos tóxicos, que suelen tener metales pesados, etcétera, directamente con la forma que tiene la superficie. Pero también, esto lo hemos visto por la parte de abajo, quizás en cómo nos organizamos para ser más eficientes en muchas cosas, pero lo podemos hacer desde una perspectiva incluso organizacional y de intercambio con los demás. Por ejemplo, los pingüinos tienen sistemas sociales de cooperación en que los pingüinos que están frente al viento en la colonia, están ahí todos apiñados, lo que hacen es que se dan la vuelta de manera que todos se turnen para ser capaces de resistir al viento, ¿no? Entonces evitan así que los de delante se enfermen y por lo tanto dejen de ayudar a la comunidad y por lo tanto la colonia se venga abajo, ¿no? Entonces yo os invitaría a sustituir ahí con unos humanos, con unos Homo sapiens sapiens, a ver qué pasaría si seríamos tan colaborativos. Pero también desde una perspectiva de negocios pura. Hoy en día hemos visto también con esta crisis la importancia de la palabra resiliencia. Yo llevo predicando la palabra resiliencia sobre todo, desde siempre, pero sobre todo en estos últimos meses, porque es que nos llegó en la cabeza un tsunami donde la resiliencia es la palabra clave. Y esto es un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un monocultivo, cuando viene cualquier tipo de desgracia, este monocultivo puede desaparecer de un día para otro. Cuando nosotros tenemos una estructura variada, biodiversa, o en este caso sería negocio diversa y humano diversa, lo que nos permite hacer es ser quizás un poco menos eficientes, pero mucho más resilientes. Entonces tenemos que inspirar que las ciudades, los tejidos industriales se parezcan más a una pradera, más a un bosque, que a un monocultivo, como se está empezando a aparecer ahora, sobre todo con las actitudes de crecimiento monopolística que tienen algunos sectores y algunas empresas. Luego aquí hablamos de otro tema súper interesante en cuanto a economía. Existe una red que se llama Wood Wide Web, que está por debajo de los árboles, que hace una función de redistribución económica, se llama micronización, y son unas... es un tipo de hongo, ¿vale? Una estructura de hongo, digamos, que conecta a los diferentes ecosistemas que viven en un bosque. Y lo que hacen es que ellos le proveen, por ejemplo, de agua, yendo en profundidad a sacar este agua. Lo que hacen es que le dan el agua a los árboles, por ejemplo, y los árboles a cambio le dan lo que ellos obtienen de la fotosíntesis clorofiliana, es decir, le dan azúcares a cambio. Entonces, esto es solo uno de los grandes
maravillas que se están empezando a descubrir con respecto a estas redes de Internet de los árboles dentro de los bosques, en que realmente entendemos la delicadeza que tiene estos entornos, ¿no? Al final, esto es una forma incluso de pasarse nutrientes uno con otro. Es un mundo que se está empezando a descubrir, que es absolutamente fascinante, en el cual quizás podríamos aprender. Pero también tenemos incluso organismos monocelulares que son capaces de hacer estas cosas. Es decir, esto es otro tipo de microorganismo, ¿vale? Que no tiene realmente un cerebro central, pero es que es capaz de, a través de una regla que tiene en su ADN, de encontrar siempre el mejor camino para llegar a un lugar. Y lo que han hecho ha hecho experimentos de diseño en que ponían la comida en diferentes puntos como si fueran ciudades de un país, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Y veían que este organismo unicelular es capaz de trazar los mismos recorridos del tren o de las autovías que se trazaron en Estados Unidos, cuando se invirtieron miles de millones de euros en plantear cómo diseñamos un sistema eficiente. Hicieron también la misma prueba con el metro de Tokio, ¿no? Es decir, cómo un organismo unicelular es más inteligente que nosotros, o por lo menos gasta mucho menos energía. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos inspiradores. Habéis visto seguramente anteriormente, entonces yo lo que traje aquí son algunos ejemplos que me ayuden a explicar unos elementos fundamentales, ¿no?, del diseño circular. Uno es el tema de utilizar un residuo como nutriente. Esto es un tema que todo el mundo que habla de economía circular va ahí muy emocionado con este tema. Yo lo veo algo obvio en el sentido de que, ¿y por qué no se estaba haciendo antes?, ¿no? Pero bueno, entiendo también que nosotros consultores nos llevamos unas sorpresas a veces cuando vamos a ver cosas que damos por sentada. Pero bueno, lo que está pasando ahora, que es interesante, es que el residuo como nutriente, en este caso para hacer cervezas, es un proyecto en Cataluña, ¿vale? Pero hay otros con cerveza, con resto de patata, con resto de pan, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es que estamos entrando en una era en que la economía circular hasta ahora era 0.0 o 1.0, es decir, muy bruta, muy vulgar. Es decir, yo lo que hacía era, en vez de tirarlo a la basura, al vertedero, lo que hacía, bueno, lo recirculamos un poquito más. Pero hoy en día se está empezando a plantear que yo tengo que tener una economía circular que sea no solo eficiente en su transformación, sino que tengo que plantear cuál es la mejor opción para los residuos que yo tengo. Entonces, esto es un tema muy importante. Es decir que residuo como nutriente es una regla que estaba bien, pero hoy en día la pregunta que yo os hago es, ¿el residuo igual el mejor nutriente? Es que no es lo mismo, ¿vale? De hecho, siempre tengo un dilema, o estuve en un proyecto una vez con el gobierno de Uruguay y me preguntaban, ¿qué hago? Que tengo un montón de neumáticos y claro, hacer una economía circular podría ser inteligente hacerla para hacer parques de niño, ¿verdad? Para hacer tapetitos de niño, pero yo tengo millones de neumáticos, ¿qué hago con ello? Entonces es importante entender estas dinámicas porque a veces tenemos que sacrificar un poco el purismo de la economía circular porque hay mucho volumen, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no me vale cualquier tipo de recirculación, ¿vale? Y podría poneros otros ejemplos. Por ejemplo, había una empresa que se dedicaba al tema de la extracción de piedra y lo que tenía era un calcio muy puro y con este calcio muy puro era una pena utilizarlo para blanquear papel cuando realmente se podía alimentar pienso de animales, ¿no? Bien, seguimos entonces con otro ejemplo de diseño que podemos plantear hacer. Esto me encanta. Los de Niaga, que trabajan con los de Ecor en Holanda. Bueno, sé que estaba antes el compañero de Circle Economy, que ellos trabajan mucho con este tipo de cosas. Adhesivo reversible, ¿no? Aquí se inspira incluso en el mejillón. El mejillón tiene estos residuos, estos adhesivos reversibles que son muy interesantes. Al final esto es interesante porque yo tengo un panel y lo que puedo hacer es que los puedo descomponer en sus subpaneles de una manera que lo puedo superciclar. Es decir, este pegamento reversible también lo está usando en colchones, en otros elementos, porque no tiene compuestos volátiles y además a través de algunos procesos industriales se puede despegar, que eso es un tema absolutamente fundamental. Una cosa importante que quiero decir con esto es, si nosotros no invertimos en ecodiseño, ¿qué clase de economía circular vamos a hacer? Ninguna, porque lo que hacemos es la síndrome de la trituradora. Lo que hacemos nosotros, los productos están tan mal diseñados que lo único que nos queda es triturarlos. Y eso podéis imaginar que es
más o menos parecido a este del elefante que va corriendo con la bicicleta en la cristalera, lo mismo. Bien, luego un tema interesante es el tema de la servitización, de nuevos modelos de negocio, y aquí es diseño puro. Yo de comprarme un producto a pasar a disfrutar de un servicio tipo suscripción, etcétera, hay un trabajo de diseño del producto, porque si yo no diseño el producto bien, no me sirve de nada servitizarlo porque termina en algún vertedero de Senegal, entonces no me importa, no lo estoy haciendo bien para nada. Segundo, si no lo diseño bien desde una perspectiva de experiencia de usuario, no me está funcionando. Entonces ahí hay una sofisticación que tengo que hacer, ¿eh? Y estos son unos cascos que tú pagas, digamos, con el servicio, lo podrías incluir en el servicio de música, ¿no? Tú pagas la tarifa mensual y te llegan estos cascos que luego están reparables, etc. Y esto me encanta también. Una tecnología bien inspirada también. Aquí es brutal. Cuando hablamos de los consumidores de clase media, ¿por qué son consumidores de clase media? Porque quieren tener el aire acondicionado. Es que sudar es de pobres. Esto lo sabemos, ¿no? En todos los países, si tú vas a cualquier país, sobre todo los países emergentes, la zona premium es donde está el aire acondicionado a 16 grados, ¿no? Que eso estoy bromeando, ¿vale? Estoy siendo sarcástico porque a veces hay que serlo así. Pero eso es muy interesante porque el problema que nosotros estamos haciendo con los condicionadores es que además ellos contribuyen al cambio climático, que contribuye a empeorar la situación y por lo tanto nosotros necesitamos más climatizadores, más aire acondicionado y además más aire acondicionado ponemos y más calor va a hacer. Entonces esto es una pasada y utilizan una tecnología que permite disparar fuera de la atmósfera lo que son el calor que se acumularía en los paneles. Es decir, utiliza el efecto rocío, como se dice, que es la capacidad que tiene la onda electromagnética de existir una ventana que permita que yo pueda pasar por esta ventana sin chocarme con lo que es la refracción de la atmósfera. Es decir, lo que nosotros retenemos con los gases de efecto invernadero, hay una ventana de onda electromagnética que me permite pasar fuera, ¿vale? Es súper interesante, os invito a investigar porque es una pasada. Y lo que son capaces de hacer con esto es, sin consumo energético, reducir de 4 grados. Es decir, es súper interesante. Y el último ejemplo, que me parece absolutamente pertinente hoy en día, es el diseño de aldeas regenerativas autosuficientes. Hoy en día yo creo que con la pandemia lo estamos teniendo cada día más claro, pero bueno, si no lo tenemos claro, lo quiero volver a decir, y es que necesitamos aumentar la resiliencia de las unidades pequeñas para aumentar la resiliencia del sistema. Esto está clarísimo. Nosotros no podemos plantear una economía tan deslocalizada, tan desalmada, porque realmente cuando hay algún tipo de problema como lo que hemos visto, pues lo que nos encontramos es que puede haber graves problemas. Y esto supone un cambio drástico en nuestra forma de relacionarnos con la pirámide. En vez de esperar de comerme un espárrago que viene de Perú, lo que tengo que hacer es adaptarme a lo que haya localmente. Y esto, ¿a alguno no le va a gustar? Bueno, pues no le va a gustar. Lo que haremos es disfrutar de ese espárrago que viene de Perú una vez al año, en vez de comerlo como churros, ¿no? Y esto lo digo porque hay que volver a este tipo de planteamiento porque el tiempo está pasando y lo que estamos haciendo requiere de un cambio bastante drástico. Bien, ¿cómo lo llevamos todo a la práctica? Porque al final todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo pasamos a la práctica? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es entender el sistema lineal, cómo es. A veces me encuentro con emprendedores que me dicen, yo quiero cambiar de usar y tirar a retornable. Perfecto. Pero ¿por qué la gente utiliza el usar y tirar? Porque es más cómodo, etc. Bien, analiza bien esas razones. Ahí está la cuestión. Luego, mejores soluciones que las actuales. A veces los productos eco no nos satisfacen tanto nuestra necesidad como deberían, porque se centraron mucho en otras cosas y se olvidaron del usuario. Luego, la generación de valor real para el mercado y la sociedad. Yo, la verdad que soy muy cañero con muchas empresas que creo que no tienen mucho sentido que existan todavía, porque no aportan nada a la humanidad. Por lo tanto, ellas pueden hacer toda la economía circular que quieran, pero no aportan nada. Por lo tanto, por selección natural deberían desaparecer y pedir perdón, además. Y el tema de la viabilidad económica también es muy importante. Yo tengo que prototipar una solución, testearla con el mercado y ser capaces de llevarla a la práctica, y esto se hace a través de la prototipación y el aprendizaje. Todo esto nos lleva al final a una cosa que para mí es fundamental, y es que yo soy un poco escéptico con la responsabilidad corporativa y creo que lo que tenemos que hacer es un diseño que va ahí abajo, en el iceberg, ¿verdad? En el iceberg, ahí abajo, porque ahí es donde está el problema. De nada me sirve ralentizar el elefante
que está yendo a tutiplén ahí dentro de la cristalería porque el elefante no tiene ninguna gana de cambiar y por el peso que tiene, el volumen que tiene, no va a poder cambiar. Por lo tanto, tenemos que replantear otra forma de relacionarnos, de entrar en la cristalería, ¿vale? Porque la cristalería es muy delicada, recordémoslo, porque parece que la Tierra absorbe todo, pero no. Y finalmente todo esto nos lleva a las herramientas de emprendimiento. Y aquí simplemente decir que la importancia del modelo de negocio en el cambio en que nosotros planteamos, ¿no? El modelo de negocio es interesante porque yo puedo plantear un producto ecodiseñado, pero si no le asocio un modelo de negocio adecuado, es muy probable que caiga en los mismos vicios que tiene la economía lineal. ¿Os acordáis de la botella de vino? El elefante que está corriendo en bicicleta, haciendo tipo la vuelta de España dentro de la cristalería, no puede parar porque está en la bicicleta, recordémoslo. Entonces la cuestión es cómo planteamos que él pueda seguir pedaleando poquito, ¿no? Sin tener que hacer la vuelta de España y que al mismo tiempo seamos capaces de reducir nuestros impactos. Y esa es un poco la idea que todavía estoy investigando, pero que tenemos que ir en esa dirección, inevitablemente. Sé que es incómodo, no importa. Hay que empezar a hablar de cosas incómodas. Bien, todo esto nos lleva obviamente al famoso canvas, al lienzo, y el lienzo es la mejor forma de plantear un modelo de negocio. Lo único que a mí me pareció, en el 2012, me pareció incompleto. Por lo tanto, nació una versión mejorada, digamos, en ese año, y en todos estos 8 años se ha ido generando una metodología homónima que se llama EcoCanvas, ¿vale? En este caso, lo que se plantea es una forma holística de entender estos modelos de negocio, y aquí lo tenéis el EcoCanvas. Entonces, la idea es que empezó con una sola herramienta y ahora es un conjunto de muchas herramientas, de 15 herramientas, que nos permite entender cuáles son los efectos del medio ambiente sobre mi propuesta de valor, de la sociedad sobre mi propuesta de valor y lo que pasa con la economía, la política y la ley. Es decir, que yo tengo ahí una ley o regulación, ¿vale? Todo esto, como veis, tiene una estructura bastante modular, con colores, con iconos, etc. Entonces, todo esto obviamente no se puede explicar en 2 minutos, pero para ello también tenemos un taller el viernes, ¿vale? Para profundizar un poquito más. Y aquí tenéis un poco las diferentes herramientas, ¿no? La idea de todo esto es ser capaces de prototipar, de pasar de una idea de posibilidad de economía circular a trabajar a través del diseño de negocio a una posible solución que se pueda implementar. Y finalmente voy terminando, con la última parte de la pirámide. Si hemos visto que la parte de abajo tiene que ver con hacer negocio, con intercambiar valor, con intercambiar mercancías, con tratar de relocalizar la economía y todas estas cosas que son absolutamente fundamentales para abastecer la parte gorda e importante de la pirámide, porque sin esa no podemos vivir, ¿verdad? Pero hay una parte arriba que tiene mucha importancia, que tiene que ver con el propósito. ¿Y sabéis por qué tiene mucha importancia? Porque cuando yo me marco mi propósito, estoy planteándome cuándo yo voy a sentir que tengo éxito en la vida. Y esto me hace correr como el elefante dentro de la cristalería, como un loco, buscando cosas que no existen, buscando una tierra prometida que no existe, porque ese punto no existe en ningún lugar del mundo. Es decir, yo tengo mi elefante que está corriendo a tutiplén, con la estúpida esperanza de que pueda llegar a algún lado, y lo que simplemente hace es dejar el desastre en su camino. Entonces, esto es muy importante decirlo, y es que la economía lineal es una fábrica de deseos insatisfechos. Yo cuando me pongo, a veces, muy pocas veces por suerte, a ver la tele, o me estoy viendo MasterChef y veo el anuncio, veo anuncios y digo, pero si la mayoría, el 89% de estas cosas no me sirve, a mí no me sirve, yo no la necesito. Por lo tanto, tenemos que hacer una pregunta incómoda, que es que vivimos en una sociedad que te bombardea con cosas para que tú te compres, para que luego venga Maricondo desde Japón a quitártela de tu casa. Entonces, es muy importante entender esto, porque como decían nuestros amigos filósofos orientales hace muchos años, si yo sigo fabricando deseos y expectativas y nunca tengo una forma de controlarlas y veo que el mundo me está dando tanto y mi éxito depende del materialismo que hay ahí, pues como podéis imaginar el camino es muy largo y muy destructivo. ¿Vale? Entonces hay que cambiar la narrativa actual del éxito. Esto está clarísimo. ¿Y sabéis quién está marcando la narrativa del éxito hoy en día? Instagram, por ejemplo. Porque una niña que está perdida en el medio del desierto de
de Wadi Rum en Jordania tiene acceso a ver las cosas que nosotros le ponemos en Instagram. Y toda esta persona tiene una idea de futuro que no corresponde con la realidad. Una idea de éxito en la vida, de tantas cosas que sirven para qué, para que luego venga la consultora japonesa. Entonces, al final, para ir cerrando, tenemos que cambiar nuestra relación con el entorno, que va de una extracción a una colaboración y aprendizaje. Lo hemos visto, nosotros somos extractivos, siempre lo hemos sido, pero hoy ya deberíamos ser un ser superior. Deberíamos ser un ser superior que ha entendido que tantas millones de personas no pueden ser tan extractivos como éramos. Antes, cuando tú hacías tala y quema en la foresta amazónica, lo podías hacer, o en otros lugares, o en la sabana, donde quisieras, lo podías hacer, porque eran 4 gatos, pero hoy en día que somos 7.000 millones no podemos ir con la misma actitud, ¿vale? Tenemos que, de hecho, cada vez que perdemos una especie animal, una especie vegetal, una flora y fauna, lo que perdemos es una biblioteca de información absolutamente fundamental. La relación con los demás. El modelo lineal capitalista actual premia el individualismo. Yo no necesito a nadie. Yo puedo bajar ahora mismo aquí en Madrid y comprarme los huevos. No necesito a nadie. Cuando yo hago mi trabajo en Internet, tengo mi sueldo y me voy abajo y me compro lo que necesito. No necesito ni hablarle ni saludarle a la cajera o al cajero que haya. Y eso es súper importante porque el desmoronamiento de la comunidad nos hace pobre personalmente y también desde una perspectiva de ser resilientes. Y el último, la relación con nosotros mismos. Hemos asociado tanto la necesidad de felicidad con la necesidad material que lo único que nos queda es dar un paso atrás y darnos cuenta que hemos llegado al tope ya. Toda esa franja de población que vive en ese entorno de nivel maricondo tiene que dar un paso atrás, tiene que darse cuenta que no podemos seguir comprando tantas cosas porque no las necesitamos. Y además porque hay otra persona que quiere hacer lo mismo y no puede haber para todos. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos embarcamos? Creo que he podido respetar bastante el tiempo. Espero que sí. Espero que estéis animados, a pesar que os empecé con mala noticia, pero bueno, luego han ido hacia mejor. Y nada, y os dejo con esta frase que a mí me encanta, que siempre los que me conocen sé que la pongo, saben que la pongo, y es que no descubriremos nuevos lugares si no tenemos el coraje y el valor de dejar lo que conocemos. Entonces mi última recomendación es, vosotros diseñadores, tenéis las herramientas, el talento, la capacidad, el conocimiento para romper este sistema, porque es que lo necesitamos romper. No basta que sea un poco más eficiente, es que no basta con esto. Estamos en una cuenta atrás, es que no nos queda tiempo. Entonces, el diseño es, junto con la innovación, la arma más fuerte que hay para cambiar todo esto, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nada, y seguimos. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Nicolás, hola, muchísimas gracias a ti. Un placer haberte escuchado y tener también la oportunidad de poder seguir aprendiendo contigo el viernes, como bien has recordado tú antes, porque creo que queda todavía mucho por recibir de tu parte con tu larga experiencia que tienes en cuanto a la implantación de modelos de negocio en economía circular. Así que estaremos atentos a tu conexión del viernes para esa píldora formativa y de especialización en economía circular. Muchas gracias, Nicola. Gracias a vosotros.